La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX, desarrollado principalmente en Europa, Asia y África. Asimismo, marcó la historia contemporánea tanto por sus consecuencias como por su alcance mundial, pues se caracterizó como uno de los eventos más traumáticos vividos por la humanidad debido a la muerte masiva de civiles y el uso de armas nucleares. En este acontecimiento se enfrentaron dos grandes alianzas. Por un lado tenemos a las potencias del eje conformadas por Alemania, Italia y Japón, mientras que por otro lado tenemos a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, entre otros, formando a los aliados. Entre los principales líderes se encontraban Adolf Hitler por parte de Alemania, Benito Mussolini por parte de Italia, Hirohito por Japón, Winston Churchill por Gran Bretaña, Joseph Stalin por la URSS, Harry Truman y DeWitt Eisenhower, Estados Unidos. Además, se vieron implicados otros países, ya sea de manera neutral o para el suministro de recursos, como es el caso de México. Las causas de la guerra pueden ser consideradas como los conflictos no solucionados desde la Primera Guerra Mundial, a las sanciones abusivas hacia los vencidos en el Tratado de Versalles, las dificultades económicas tras el crack de 1929, el debilitamiento del sistema liberal y la aparición de una nueva ideología política, el fascismo. La invasión alemana a Polonia se suele considerar como el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, México estableció distintas alianzas con los diferentes bandos, a pesar de que este jamás había establecido una alianza militar antes. Las relaciones entre Alemania y México comenzaron en el siglo XIX tras llegar a un acuerdo para promover el intercambio económico y tratados de comerciales para brindar cierta protección mutua. Si bien la propaganda alemana de la Primera Guerra Mundial resonó en la opinión pública mexicana, no tuvo repercusiones en el gobierno de este, lo que tuvo ventajas a largo plazo para no considerar a Alemania como un riesgo. Además, permitía el acceso a nuevas tecnologías y al mercado que requería las materias primas mexicanas. Sin embargo, esto se quedó en segundo plano tras las intervenciones de Estados Unidos en la nación y el reordenamiento de las potencias tras la Primera Guerra Mundial. Contexto nacional. En los primeros años de la guerra, el país mexicano tuvo una posición neutral ante este conflicto europeo, hasta que en mayo de 1942 las embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a los Estados Unidos fueron atacadas por submarinos alemanes. Debido a estos actos, el general Manuel Ávila Camacho, presidente de la República en esa época, declaró la guerra hacia Alemania, Japón e Italia. Al analizar la situación tanto económica como militar del país, la presidencia determinó contribuir con el esfuerzo bélico aliado enviando un contingente cuya acción fuese significativa, esto sin un gran costo humano como monetario. La conjunción de los factores, tanto internos como externos, en el periodo de estudio permitió a México elevar su capacidad de negociación internacional sin precedentes, pudiendo el país imponer ciertas condiciones en lo que los términos de su relación con el exterior se trataba. El desarrollo económico de México tuvo un gran cambio durante la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones internas y externas ayudaron al nacimiento del modelo sustitutivo de importaciones, las inversiones extranjeras descendieron, lo que originó un incremento en la autonomía. La población aumentó con rapidez y esto le dio la ventaja al momento de negociaciones. El poder militar nunca fue un tema importante, por lo que nunca fue tomado como clave para el proceso de negociación. La ideología del Estado era algo que rescataba como ayuda de negociación, el cual se basó en la defensa de la soberanía, la democracia y la solidaridad. El bienestar y firmeza del sistema político interno era primordial para que se diera lo externo. La cohesión social se basó en la aglomeración de distintos grupos en la unión de fuerzas e ideas para lograr el mismo fin para la nación. Para esta misma negociación internacional se tomaron en cuenta cuatro factores: la imagen internacional de México, la cual se refiere a cómo los demás países veían a México desenvolverse en la aplicación de sus leyes. Los organismos internacionales hacían a mención al liderazgo regional de México gracias a su buen comportamiento, desempeño y estabilidad interna. La situación internacional como resultado de la guerra de que vivía sumergido el mundo, los países de menor poder no estaban acechados por el fenómeno, lo que les daba la autonomía en el momento de tomar las decisiones. La actitud de Estados Unidos recuerda su estrategia de buen vecino, que despertó ante México con signos de cooperación y solidaridad, lo cual le otorgó confianza para no sentirse presionado por la nación vecina. México comenzó a producir lo que antes no fabricaba. Nació el modelo de sustitución de importaciones, aumentaron las exportaciones, se incrementaron las divisas, se atrajeron inversiones extranjeras y creció la industria y la agricultura. En cuanto a lo político, nacieron la estabilidad e institucionalidad, como resultado de la unión que necesitaba el país por la guerra. En el rubro social se incrementó el poder adquisitivo y el nivel de vida de las familias. La Segunda Guerra Mundial fue un muy buen momento para México en política exterior. Su participación en el conflicto tras trascendencia histórica pues quedó plasmada en la memoria de sus documentos elaborados, propuestos y aceptados, así como su intervención en conferencias y foros que dieron lugar a la ONU. En el contexto internacional tenemos que los líderes nazis comenzaron a planificar la guerra en Europa desde el día que llegaron a poder,
desde finales de enero de 1933. La guerra y la política genocida terminarían estando enlazadas de una manera inextricable. Después de asegurar la neutralidad de la URSS, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. A diferencia de otras guerras, en esta no fueron afectados los combatientes, sino que en su mayoría fueron más los civiles. Las razones se deben a los bombardeos masivos perpetrados sobre los grandes núcleos urbanos, la desnutrición, las enfermedades y el lanzamiento de bombas nucleares sobre Japón. El empleo de un armamento altamente sofisticado incrementó el número de caídos en los frentes de batalla. La política nazi de creación de campos de concentración y exterminio produjo millones de muertos, especialmente entre las minorías raciales. En términos geográficos, el mayor número de víctimas lo experimentó Europa Oriental. Especial significado adquirieron los 21 millones de muertos de la Unión Soviética o los 5 millones de Polonia. En Asia, China perdió 13 millones de personas, la mayor parte de como consecuencia del hambre y las enfermedades. Por otro lado, Estados Unidos, a pesar de tener una muy amplia participación en la mayoría de los escenarios de guerra, cosechó aproximadamente unas 300.000 víctimas, un número significativamente bajo si se compara con el de otros continentes. Lo más sucedió lo mismo con Canadá y Australia. Esto se debió fundamentalmente a que sus territorios nacionales no fueron escenario de los combates. Las numerosas ciudades como Hiroshima, Nagasaki, Dresde, Stalingrado, Varsovia, Coventry y entre otras fueron arrasadas, ocasionando el desplazamiento forzoso de millones de personas, la cual fue la alteración de las fronteras y la política de reubicación planificada por los estados agravaron esta situación. En total se calculó que unos 40 millones de personas se vieron desplazarse forzosamente de su lugar de residencia anterior a la guerra, dando lugar a muchos casos en un cambio radical en el mapa étnico de vastas áreas, especialmente en Europa Oriental. Un claro ejemplo de estos cambios fue la creación del Estado de Israel, la cual acogió a los judíos apátridas procedentes de toda Europa. La natalidad sufrió un notable descenso que repercutió en la merma generalizada de la población. Tenemos a las consecuencias políticas, los cuales son el fin de los totalitarismos en Alemania, Italia y Japón, el surgimiento de unas nuevas potencias mundiales como es Estados Unidos y la Unión Soviética, el reparto de Europa en zonas de influencia y bipolarización del mundo, la creación de instituciones de la posguerra, ONU, FMI, BM, etc., e inicio del progreso de descolonización, el surgimiento de nuevos estados, nación y cambios territoriales, lo cual se podría decir en reducción o ampliación de las mismas fronteras. En consecuencias económicas tenemos la destrucción de la infraestructura de las plantas productivas y del campo, el declive de la economía europea y el fortalecimiento del capitalismo estadounidense. Como consecuencias socioculturales tenemos que son 60 millones de muertos, hubo un holocausto, migraciones de la población europea a distintas partes del mundo debido a que sus hogares natales fueron destruidos, cambios en la mentalidad y visión del mundo y un gran desarrollo tecnológico y científico.